alguien que escribe un poema como James Joyce, que es casi una plegaria, y que termina con estas líneas: Señor, dame coraje y alegría para escalar la cumbre de este día, no es precisamente un agnóstico. Claro, es verdad. Es verdad, porque y entonces él tenía una creencia en un Borges futuro, era un homo ludens y jugaba permanentemente con todas esas cartas, como en cuentan los teólogos, viste que el perseguidor y el perseguido en el cielo platónico son la misma cosa. Sí. O en este pequeño texto del 46, cuando es designado inspector de pollos y conejos en la feria, dice: una noche, todos esos años que serán, ¿qué serán en el tiempo? Una noche trágica, un momento, ni siquiera una noche, ¿no? Sí, es verdad. Es decir, pienso que a Borges le fascinaba por herencia paterna, porque Jorge Guillermo Borges, y quiero rescatar a los padres de Borges, a Leonor Acevedo Suárez y a Francisco, a Jorge Guillermo Borges Haslan, por haber sido padres extraordinarios, ¿no? Y traje un texto que prácticamente desconocido, que publicó una editorial justamente de izquierda, fíjate, curioso, hizo un homenaje a Borges, se llamaba El Mangrullo, que editaba la revista Crisis también, donde la madre de Borges habla de su visión de la ceguera, primero del padre de Borges, que murió en el 38, que murió ciego también, y luego de la de su hijo, ¿no? Para contraponerla a esa visión que dio Borges en el poema de los dones: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche, ¿no? Cuando es designado director de la Biblioteca Nacional. Y el dato curioso de que Grusac quedó ciego al ser designado director de la Biblioteca Nacional, y Mármol también. Borges se entera después que escribe el poema de los dones que José Mármol también había quedado ciego, ¿no? Y yo, mientras venía en el taxi, pensaba de lo que significaba ser, ¿no? La legitimidad, no la legitimidad, el orgullo de ser el director de una biblioteca nacional en un país que aspiraba a estar entre los mejores del mundo, si se quiere, como la Argentina, por su cultura también, ¿no? Y hoy que cualquiera puede ser director de la Biblioteca Nacional, ¿no? Y de hecho lo es, gente que no conocemos, o que por pertenecer a un partido político directamente por eso es designado. O sea que una biblioteca que fue dirigida por Borges o por Paul Grusac, ¿no? Me parece muy triste, me parece tristísimo. Me parece tristísimo, y me parece que es la alegoría de una decadencia también, ¿no? Pero como dijo Borges, no debemos perder la esperanza. No, y justamente yo quería rescatar esto, Alejandra, me pareció maravilloso que hablaras de la esperanza, ¿no? En la presentación, que tiene que ver con ese cambio, ese giro copernicano que hace Borges de vindicar la épica en varias décadas de su vida, para pasar a vindicar la ética en sus últimos años, ¿no? Que de algún modo se vuelve pacifista y reniega no de sus ancestros militares, pero de cierto apoyo dado a las dictaduras tan nefastas que sufrió este país, ¿no? Exacto. Y que él también las tuvo que padecer. Y que sí. Por eso entramos en el patos y en el ethos, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, ¿qué característica, vos que lo conociste personalmente, que compartiste cafés, no sé, tardes con él seguramente, y lecturas, qué característica vos rescatás de Borges como ser humano, ¿sí? Como escritor? ¿Qué característica podés transmitirnos? Cosas que nosotros lo hemos conocido, pero a través de los libros. Sí, esencialmente dos. Una es la generosidad, y me parece que la generosidad de una gran alma, ¿no? Es parte también de la ética, y no hay ética sin estética, ¿no? Sí. La generosidad por un lado, y
por el otro, la pasión indeclinable, ¿no? Por el conocimiento, ¿no? La pasión por el conocimiento permanente, ¿no? El asombrarse, el uso, el sustantivo asombro en el sentido que le daba Jean Cocteau, ¿no? Vivir asombrado por el universo, ¿no? Estas son dos características que me sobrecogían y me abrumaban también, porque creo que conversar 1, 2 o 3 horas con un maestro como Borges equivalen a veces a una vida o varias vidas, aunque parezca hiperbólico lo que estoy diciendo. Tal cual. Quizás era un hombre también, y vos me lo vas a ratificar, que él sí era así y él no era no, es decir, un hombre de palabra. Sí, esa es sí, lo que yo llamo, hay una intransitencia, más allá de que nos guste o no nos guste, ¿no? Sí. Y eso también, defendía su pensamiento. Eso también es parte de su ética, ¿no? Defendía su pensamiento a pesar de todos los que puedan llegar a opinar. ¿Era así? Sí. Pero no era un partidario del no. Es decir, cuando realmente se incurría en las comunes tilinguerías que tenemos, ¿no? Solía decir, bueno, levantarse e irse. No era un partidario del sí en ese sentido. Él recordaba que a los japoneses, ¿no? Que antes de negar algo dicen un sí o asienten, o tradicionalmente era así. Claro, es verdad. Mucho se ha hablado de las amistades de Borges, que vio y era amigo de Borges, que no era. Creo que ustedes también tienen en cierta medida alguna de las... Eso sí me parece hiperbólico. ¿Cómo era? Porque negar la amistad con Bioy Casares. Bioy Casares me parece una cosa ya horrorosa, ¿viste? Porque es tan evidente. Pero digo, ¿cómo era él con sus pares? ¿En qué sentido me lo pregunto? Claro, en el sentido de amistad, de hombre, de ser humano. Bueno, si ha habido un amigo de Borges emblemático, ha sido Adolfito. Adolfito. Y que vos también compartiste esas tardes. Totalmente. Y realmente esa Santa Trinidad, bueno, he tenido el privilegio de conocer a estos tres maravillosos seres, ¿no? Tan distintos entre sí. Silvina Ocampo, que eligió aparentemente un lugar subalterno, digo aparentemente porque era sabia, y Borges escribió las más hermosas palabras para Silvina. No las escribió precisamente su marido, ¿no? Sino Borges, cuando dijo: Silvina es uno de los más grandes poetas de ambos lados del océano. Silvina nos ve como si fuéramos de cristal, nos ve y nos perdona. Tratar de engañarla es inútil. Es decir, cuando conocí a Silvina me di cuenta que esto no era una mera figura literaria, que verdaderamente era certero, y Silvina era en sí misma un lenguaje, era algo así como la encarnación de la literatura argentina. De algún modo, ella te tomaba de las manos y te transmitía un lenguaje, era en sí misma un lenguaje. En otro texto, Borges, que generalmente no escribía sobre estos aspectos domésticos de sus relaciones de amistad, dice algo muy cierto: la veía Silvina como una especie de dios o de diosa, pero de dios indulgente, de Dios que nos perdonaba, ¿no? Me gustaría que cuentes, o que me recuerdes también, el día que la conociste a Silvina. ¿Qué fue lo que ella te dijo? ¿Te acuerdas? Bueno, yo conocí a Borges antes, mucho antes que a Bioy y a Silvina, ¿no? Y si bien ya estaba escribiendo o dando conferencias, porque empecé a dar conferencias a los 17 años, la primera conferencia que di fue sobre libros del medioevo, no fue sobre Silvina Ocampo, pero al poco tiempo, en la Biblioteca Mayor de la Universidad de Córdoba, al poco tiempo conocí a Bioy Casares, pero nunca se me había ocurrido, de algún modo, pedirle por conocer a Silvina, porque era como una deidad oculta o alguien secretísimo de la literatura argentina, ¿no? Sí. Y fueron muchos encuentros y pasaron varios años antes de que
la conociera Silvina de un modo completamente insólito como era ella, ¿no? Y voy a parafrasearlo a Bioy Casares, original a pesar de ella, porque detestaba la palabra original Silvina, ¿no? Prefería hablar de lo novedoso, pero no de lo original, ¿no? Además descreía del original, no solamente lo detestaba. Sí. Y me acuerdo que esa tarde me llamó la atención de que Bioy, que era algo así como un caballero de la Universidad de Eton, no bajara a recibirme. Entonces, bueno, subí al quinto piso de la calle Posada, donde vivían ellos, y la puerta estaba, me acuerdo, una puerta blanca, semicircular, o me parecía semicircular, y estaba entreabierta, ¿no? Y había detrás de esa, entro, titubeo unos instantes, entro y veo una anciana con una especie de batón o en aguas, descalza, ¿no? Y me tomó de las manos y me dijo: te esperé durante tantos años. Yo, sabiendo, supe que era Silvina por los ojos y por la boca, porque Silvina era reacia, como todos sabemos, a la fotografía, y tiene varios poemas sobre el tema de la fotografía. En uno de ellos dice: me hubiera gustado ser una actriz de cine en boga, ¿no? Quizá por eso yo siempre la vi una mujer, siempre la vi bella, Silvina, no sé, quizá vi su alma, ¿no? Pero ella, en contraste con el imaginario creado también por Victoria, ¿no? Claro. Era una mujer muy bella en el sentido tradicional de belleza, ¿no? Se sentía fea y rehusaba ser fotografiada. Y las últimas fotografías que conocía de ella, estamos hablando del principio de mitad de los 80, eran de los años 50 o 60, y yo la reconocí por los ojos y por su boca, que era muy voluptuosa. Mira. ¿No? Después, viendo fotos de Silvina de los años 30, cuando estudiaba en París con Leger y Giorgio de Chirico, descubrí su belleza también, ¿no? Sí. Una belleza como salvaje, una belleza muy distinta a la de Victoria. Claro, sí, totalmente opuesta, me parece. Sí. Había una afluencia hasta natural. De carácter. Una belleza con una afluencia natural, ¿no? Y era divertida, como cuenta, bueno, muy divertida. Sí, muy divertida. Sí. Capaz de parodiarse a sí misma. Mira. ¿No? Cosas que... por ejemplo, ahora recuerdo lo que hablábamos el otro día, que José Bianco, que quiero recordar también como uno de los grandes escritores argentinos, del núcleo de amigos de Silvina y de Bioy, recordaba esto de Silvina. Durante más de 40 años Borges cenó en la casa de los Bioy, y al irse, no se sabe por qué, Borges pedía 3 o 4 vasos de agua, ¿no? O súbitamente le agarraba una sed, ¿viste?, hiperbólica, y Silvina se acercaba y le daba unas palmaditas en la espalda y le decía: al depósito. Bueno, es una anécdota muy... o por ejemplo, cuando estaba harta no le gustaban demasiado los cuentos de Bustos Domecq o de Suárez Lynch a Silvina. Dice que la aburrían, ¿no? Entonces, como se reían, bueno, la risa tan particular, tan distinta, tanto de Bioy como de Silvina, ¿no? Tanto de Bioy como de Borges, y por ahí le molestaba y le gritaba porque estaba trabajando en la otra habitación, o de pronto estaba con José Hernández o con Bianco, sí, ¿no? Entonces, dejen de reírse tontos o cosas así, o pasaba, eran los momentos en que estaban escribiendo los cuentos de Bustos Domecq, y seguramente Silvina los maravillosos cuentos de La Furia o de Las Invitadas, sí, y así sucesivamente, ¿no? Que son cuentos memorables, que están en un mismo nivel que los de Lewis Carroll, ¿no? Alice in Wonderland y Through the Looking Glass. Claro. Me quedarían a mí por conversar millones y millones de preguntas y serían infinitas. Una cosa, no sé una si anécdota, son son sí, muchísimas cosas.
Una anécdota fue cuando le otorgaron el premio Nobel a Saint-Jean Perse, que admiraba muchísimo Silvina. Como ya sabemos, la anglofilia de tanto de Bioy como de Borges y ciertas preferencias de autores franceses por parte de Silvina, ¿no? Claro. Entonces Silvina estaba maravillada, ¿no? Y empezó a brindar por Saint-Jean Perse, ¿no? Y dijo, yo no entiendo, dijo Borges, cómo se le otorga el premio Nobel a un escritor desconocido y tan menor, ¿no? Y fue la única vez en que Silvina salió de esa especie de voluntario eclipse, ¿no? Que le facilitó poder crear, poder hacer su obra, ¿no? De alguna manera, y no contaminarse de dos monstruos sagrados, o de tres, incluimos a Victoria, ¿no? Sí. Entonces dijo, no, eso Giorgi no te lo voy a permitir, y se levantó de la mesa y todos quedaron anonadados, ¿no? Porque no te voy a permitir eso. O por ejemplo, la hiperlucidez de Silvina es increíble. Yo creo que, al igual que Borges, Silvina renueva la gramática de la literatura argentina. Hablo de gramática no en el sentido craso literal, ¿no? Hay una renovación muy profunda, ¿no? Desde otro lugar, ¿no? Una renovación de la gramática, de lo fantástico en Silvina Ocampo. Seguro. Vos tenés una tesis doctoral sobre Silvina Ocampo. Sí, una tesis de posgrado que se llama La paradoja de lo sublime. Ahora, pasando a otros escritores, y que a mí me quedó el tema de las mujeres. ¿Por qué no recordamos uno de los poemas de Borges a Elvira de Alvear? Sí. Ese bellísimo poema, que me gustaría leerlo antes como para recordarlo. Yo lo había traído, pero... No lo tengo acá, no. Elvira de Alvear. Todas las cosas tuvo y lentamente todas la abandonaron. Así la comienza. Hemos visto armada de belleza. Bueno, es un caso muy curioso de la literatura argentina, Elvira de Alvear. Yo conocí a Elvira de Alvear a través de Borges y de Antonino Cambaceres, un pintor que ya no está de este lado, como decía Orozco, ya no está con nosotros, que era descendiente de Elvira de Alvear, de alguna manera, por vía colateral. La madre de Antonino era Alvear. Yo creo que si hay un poema que no ha sido rescatado por la crítica de Borges y que me parece un Borges, un culmen, es el poema de Elvira de Alvear, ¿no? Me parece uno de los poemas más brillantes escrito por Borges, ¿no? Porque es un poema dotado de una álgebra de fuego, ¿no? Y a su vez de una indecible melancolía, para parafrasearlo a Borges, ¿no? Elvira entró progresivamente en la locura, como entró su familia progresivamente en la decadencia económica, ¿no? Y lo curioso es que yo pienso que fue uno de los grandes amores de Borges, ¿no? No declarado. Sí, muchos no declaró. Pero en este sentido no estoy de acuerdo con Bioy, que me decía siempre se enamoraba Borges de mujeres horribles, ¿no? Algunas me parece que no eran tan horribles. Pero Elvira de Alvear, por ejemplo, me parece, a pesar de que era un poco desgarbada y delgada, y Borges la toma como modelo para Trodelina Villar en el Sahir, y la toma como modelo también para Beatriz Viterbo en el Aleph, ¿no? Y él estaba escribiendo el Aleph cuando muere Elvira de Alvear, y dice Borges, escribe, todos los Viterbo eran medio locos, ¿no? Se refiere a un sector de la familia Alvear. Y Borges prologó el único libro que se llama Responso, si mal no recuerdo, de Elvira de Alvear, donde hay poemas espléndidos. Algunos se pueden bucear o leer, sino fue editado por Gleiser en el año 36. El único poema de Elvira de Alvear. Otros poemas están en las colecciones de La Nación de los años 20 y 30. Fue una especie de musa ultraísta también, vinculada a las vanguardias. Sí. En París, Elvira de Alvear era muy amiga de Alejo Carpentier, también de Neruda, y crea la revista Imán,
¿no? Fue la sufragante, como dicen de la revista Imagen, de la cual salió un solo número. Nada más, un solo número. Nada más. Yo lo estoy buscando, no sé si ustedes la han visto alguna vez, la revista Imagen. Y bueno, estuvo a punto de editar Residencia en la Tierra de Neruda, pero como bueno, quedó sin fondos económicos, tuvo que volver a Argentina y después Neruda termina editándolo por José Bergamín a través de José Bergamín y de Asturias, de Alejo Carpentier, en España, a la primera serie de Residencia en la Tierra. Claro, ¿no? Sí. En ese poema hay una enumeración de todas las cosas que la van dejando a Elvira, menos una, que es la sonrisa. Me parece brillante, ¿no? Es la sonrisa, que es lo primero, dice Borges, y también lo último. Se refiere a la sonrisa de los muertos, ¿no? A esa sonrisa que creemos ver en los muertos. Sí, es verdad. El poema es bellísimo, realmente es como para releerlo o leerlo que no lo haya leído. Yo traje aquí dos textos que escribí para Borges. Uno que se publicó en el diario La Prensa por pedido de José Edmundo Clemente, con el que fuimos amigos hace algunos años que no lo veo. Clemente, también una persona de una gran generosidad, ¿no? Que codirigió la Biblioteca Nacional con Borges. Es del año 92. Yo no soy un adicto de los obituarios, pero en ese momento prefiero conmemorar los nacimientos, y me parece que hoy es una noche propicia, ¿no? Conmemorar los 60 años, los primeros 60 años de esta biblioteca, ¿no? Entonces voy a leer como si fuera un brindis estos dos poemas dedicados a Borges. El primero del 92, se llama Jorge Luis Borges en su irisado jardín incalculable. Allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Salmos 194, 26. Una voz ubicua le dijo: el tiempo de tu labor ha sido otorgado. Borges, el milagro secreto. He atravesado el umbral de este desierto. Ahora, tal vez